Arratsalde on danoi. Mi nombre es Ibon Arrieta y voy a ser el moderador de esta mesa redonda que organiza Xavier Mina y Navarra Aurrera, que son asociaciones que se dedican a la investigación y difusión de la historia de Navarra. Entonces, esta mesa redonda tiene como título Convenio, y se abre interrogación y se pregunta, ¿por conquista o libre decisión? Entonces, para eso contamos con 3 juristas. Aquí a mi derecha, Tomás Ursainki, de aquí de Iruña, licenciado en Derecho, abogado e historiador. Autor de libros como La Navarra Marítima, Navarra, Estado Europeo, Soberanía o Subordinación y algunos otros más, una decena o más. Por otro lado, aquí a mi izquierda tengo a Xavier Ezeizabarrena, que nos viene de Donosti. Bueno, he hecho un resumen del currículum, porque si no, no termino. Entonces he hecho un resumen del currículum de estos 3 juristas y bueno, voy a hacer como un resumen, porque se podía ampliar. El de Ezeizabarrena, larguísimo. Bueno, pues abogado del Colegio de San Sebastián, especializado en Derecho Administrativo y Ambiental, doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo, juntero por Guipúzcoa y autor de diversas publicaciones y monografías. Y con Héctor López Bofill, lo mismo, que nos viene de Cataluña, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Pompeu Fabra, poeta, novelista y ensayista, miembro del Partido de Solidaridad Catalana por la Independencia. Y luego teníamos otro invitado que era Iñaki Lasagabaster, pero que no ha podido venir. Entonces, con estos 3 juristas, bueno, la idea es que hablen 15 minutos cada uno. Yo luego tengo tarjetas aquí que pone 5 minutos y 2 para ir mentalizándoos cómo va la charla. Y luego pasaremos al coloquio de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, levantar la mano, yo apunto y, bueno, como ya veremos si hay muchas preguntas o no, pero la idea es que sea una pregunta concisa, lo más concisa posible, y sea a uno de los juristas, para que la gente pueda preguntar, pues si tiene más preguntas. Si no hay más preguntas, pues esa pregunta, luego podéis hacer incisos vosotros, pero si es muy participativo todo, pues que sean preguntas, si se pueden ser concretas y a cada jurista. Gabón de Nori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Sí. En primer lugar, agradecer la presentación del moderador Ibon Arrieta y también efusivamente un saludo para los compañeros Xavier Ezeizabarrena y Héctor López Bofill. Y los 3, también me adelanto un poco a lo que probablemente ellos también piensan. Se trata de encender un gran foco, una gran luminaria para que algo que se esconde, que está muy oculto, que se niega, pues se pueda ver, ¿no? A ver si tenemos éxito y lo conseguimos. Para el final de la reunión, por lo menos, que haya más claridad y que se vea algo mejor. Hay conciudadanos navarros que desconocen todavía que nuestra sociedad es una sociedad que padece una conquista continuada, ya que la conquista no terminó cuando se inició en 1200, en 1512 o en 1620. Esto sigue con tanto por otros procedimientos, entre los serán los que vamos a ver a continuación, pero en ningún momento ha habido una interrupción en esa conquista. A finales del siglo XVIII, 1794-95, las Cortes de Navarra están reunidas a lo que se llamaba el Reino Unido, con sus 3 estados, el popular, que eran más numerosos, 70 representantes, el nobiliario, que eran 30, y el eclesiástico, unos 5. Ahí residía realmente la capacidad de legislar y de gobernar. Es un momento muy importante porque 6 años antes, en 1798, la Asamblea Nacional Francesa, que sustituye a los Estados Generales, o de alguna manera a las Cortes de Francia,
se proclaman como Asamblea Nacional. 6 años después, los navarros en sus cortes también hablan de crear la Asamblea Nacional. Esto lo deja constancia el propio virrey en un informe secreto a Madrid, diciendo la gravedad de la situación. La prensa parisina del momento también nos anuncia que Navarra puede seguir los pasos de Francia y entrar también en la modernidad, en lo que es ya una sociedad pues liberada y con su constitución y con sus derechos de los ciudadanos, bueno, con todo el reconocimiento de los derechos del hombre, etcétera. Esta situación tiene una gran trascendencia porque Navarra tiene no solamente esas instituciones, sino también una constitución. Una constitución donde se recogen el funcionamiento de sus instituciones y sobre todo los derechos de sus ciudadanos, de los navarros y navarras. Bueno, en 1808, con la Constitución de Bayona, que reúne el emperador a representantes de los territorios de la corona española, los navarros al final van también, aunque en un principio plantean, ellos dicen que van simplemente por estar informados, pero que ellos no tienen ninguna competencia para modificar el estatus de Navarra, porque eso solo es una atribución de las Cortes, o sea, de la nación de Navarra reunida en Cortes. Pero, por si acaso, la Diputación del Reino le encarga al síndico de Larea que redacte lo que es el formato de una Constitución, porque realmente es una carta de presentación. O sea, el reino tiene su Constitución, es un país constitucional. En 1810, cuando las tropas francesas ocupan también la Alta Navarra, a partir de marzo se constituye el primer gobierno de Navarra con ese nombre, bajo la ocupación francesa, con 10 consejeros navarros, todos, aunque el jefe, bueno, pues era el gobernador militar francés, un general. Y Navarra, inmediatamente en el primer acuerdo de ese gobierno, es la incorporación al imperio francés, pero con el reconocimiento previo de la Constitución de Navarra y del ejército navarro autónomo, o sea, independiente, funcionando solamente a las órdenes de las Cortes de Navarra. Esto lo implica o produce una reacción española muy fuerte. El rey José Bonaparte, hermano del emperador Napoleón, envía rápidamente a 2 de sus ministros a París para cortacircuitar la iniciativa navarra y consiguen pararla, que es, mandan a Azanza, de origen navarro, y a Urquijo. Bueno, pocos años después, en las Cortes de 1828-29, también ante la presión del absolutismo y del centralismo, bueno, en realidad de la conquista española que pretende ir cercenando los derechos y libertades del pueblo navarro, las Cortes envían ya a principios de 1830 a la Corte, o sea, a Madrid, a la Diputación del Reino, para que negocie, para que consigan la firma de un contrato político en el que las relaciones entre Navarra y España fuesen de respeto mutuo y de igualdad. Uno de los personajes más importantes de esa delegación era Ángel Sagaseta de Lurdoz, que era el síndico de las Cortes de Navarra. Había otros, pues estaba también Vidarte, que era el jefe del tercer estado, y bueno, pues el obispo como era estamental, pues también estaba el obispo de Tudela y otros notables.
lo que ocurrió es que la reacción del gobierno de Fernando VII fue la represión, diciendo que inmediatamente esta gente fuera expulsada de la corte y enviados a presidio, porque era una pretensión inaceptable para la soberanía del rey de España. Esto no nos tiene que extrañar porque en realidad, como lo veríamos si leemos los informes jurídico-políticos de Ángel Sagasta y Lurdoz, era la idea dominante en las Cortes de Navarra de que eran un reino que tenía una soberanía, o sea, una capacidad como cualquier otro reino de Europa, o sea, de Portugal o el Imperio Ruso, o sea, da lo mismo. O sea, para ellos se consideraban como un reino, como un Estado europeo, como cualquier otro. Y la diferencia es que había un monarca el mismo monarca para Navarra y Castilla, para Navarra y España, pero las instituciones y la realidad de ese Estado, por supuesto, con el tema fiscal, los tributos tenían que ser aprobados por las Cortes. Esto ya venía desde la antigüedad, desde el inicio de las Cortes por lo menos, que tenían que aprobar siempre el tributo y luego el donativo que se entregaba a la corte, al rey de España, solamente en el caso de que se hubieran solucionado los agravios, o sea, los incumplimientos de la Constitución de Navarra por el propio rey de España. Bien, entonces hay que tener en cuenta además que en esa época es cuando el Imperio Austrohúngaro funciona de esa manera y también se está produciendo la declaración de independencia de estados pues como Grecia, Bélgica o Italia, ¿no? Están en ese proceso, o sea, hay que contextualizarlo. En 1837, 7 años después, se produce un fenómeno muy importante que no se ha valorado suficientemente, que es la reunión de la Junta Suprema Independiente en Pamplona, donde están reunidos todas las fuerzas políticas, o sea, todas las estructuras de poder, o sea, los tribunales reales, el Ayuntamiento de Pamplona, la Diputación, y aprueban esta Junta Suprema, que es fundamentalmente para dirigir el ejército navarro. El ejército navarro en ese momento está enfrentado con la insurgencia del carlista, ¿no? Este tema es muy importante, puede ser polémico porque no se conoce, pero sí que es importante porque se ve que Navarra no solamente tenía competencias las atribuciones de un Estado, sino que además pensaba y quería ejercer el poder coercitivo militar. O sea, precisamente Fernando Miquel Arena ha publicado este año las 3 ponencias que se trataron en las Cortes de 1794-95, donde dice claramente la voluntad de organizar un ejército de Navarra, solamente de alguna manera supeditado a las Cortes. Esto, claro, en lo de 1837 es una continuación. Esto termina mal, viene Espartero con todo ese ejército a marchas forzadas desde Miranda de Ebro y llega a Pamplona y hace un consejo de guerra sumarísimo y fusila a toda la oficialidad de ese ejército navarro, al brigadier León Iriarte, al comandante Pablo Barricat, que era de Roncal, y así sucesivamente oficiales, sargentos, etcétera. Esto es importante saberlo porque, claro, 4 años después de aquello de 1830 que he comentado y de lo de 1837, descabezada la Diputación del Reino y también su brazo armado, pues llega 1841 y aparece el eufemismo del pacto, de la paccionada, que realmente no es más que el desmantelamiento del Estado navarro, de sus cortes, tribunales, aduanas, ejército, moneda, etcétera. Y a partir de esa ley, el cupo es fijo. El cupo es fijo de 1 millón de reales
Luego viene en 1893-94 la gamazada como una reacción precisamente a la voluntad de Madrid de eliminar ese cupo fijo y de sustituir la legalidad de la paccionada por la llamada paccionada, eufemísticamente, sustituirla por una legislación de la Hacienda Pública del Estado ordinaria. Bueno, esto se consigue evitar precisamente por una movilización unitaria del pueblo de Navarra en la calle. Que se tiene que enfrentar también a movilizaciones del ejército español y también a la voluntad y a la propaganda de la Iglesia en sus púlpitos, que están a favor de las decisiones del Gobierno de Madrid. A raíz de ahí se levantan los monumentos tan importantes como en 1903 el monumento a los fueros del Paseo Sarasate, a las libertades, como lo dice muy bien el monumento. En 1922 el monumento a la independencia en Amaiur, 400 años de la odisea de Amaiur, y en 1918 los ayuntamientos de Navarra piden también la restauración del Estado navarro o reintegración foral plena. En 1927 aparece otra vez el convenio ya, el eufemismo del convenio, con el dictador Primo de Rivera, que en manu militari impone a la Diputación, a través de la represión y mordaza de los medios de comunicación, con la censura de la prensa de Navarra, o sea, de negociación y de libertad y de transparencia nada, no se le puede llamar convenio a eso, se impone un cupo creciente y muy importante, realmente limitativo totalmente de lo que había sido la llamada ley paccionada. El golpe de Estado de 1936, que no se le puede llamar de otra manera, con el genocidio de 3.500 navarros, supone luego pues el convenio de 1969 con un peaje en la sombra brutal, el mejoramiento de 1982, otro eufemismo, que en realidad pretende reenviar hacia el futuro el estatus de dominación del 36. Y bueno, el cupo, realmente que es el que tenemos ahora, supone un 0,6% de los gastos del Estado, del 80% en realidad, que supone, se aplica sobre el 80% de las competencias no transferidas, o sea, que ejerce el Estado, que es brutal. O sea, y la prueba es que, según este año, a Navarra casi 900 millones de cupo. O sea, una cosa, cada año suben 100 millones. O sea, mientras que los ingresos están disminuyendo. O sea, esto es una situación insostenible, es un ahogamiento completo de la Hacienda de Navarra. Ante esta situación no hay más posibilidad o más solución que la democratización del sistema jurídico, que la recuperación de los derechos y libertades de los navarros. Erradicar esos eufemismos, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, no se puede admitir el tema de que hubo una transferencia de la soberanía de Navarra, que hubo pues el cupo, la paccionada, el convenio, la autonomía, recentralización, cosoberanía, nación foral, muchos inventos que vamos oyendo, pero que son absolutamente eufemismos, mentiras, para tapar la triste realidad. En realidad lo que ocurre es un conflicto político que es la conquista continuada y que supone dominación, subordinación, expolio, saqueo y no deberíamos de admitir esos realismos que en aras al realismo se dice vamos a seguir en aras al realismo, pero claro, nos estamos bloqueando y empobreciendo de forma rapidísima. Y eso, más que realismo, es una traición. Y el derecho a decidir, en realidad, desde la situación que parece la sociedad navarra, debería de ser el derecho al ejercicio de las libertades, soberanía e independencia. El proceso constituyente, en realidad, es la recuperación y actualización del sistema jurídico del Estado navarro. En realidad, deberíamos de verlo como una recuperación de la independencia a través del Estado navarro. No es ninguna cosa rara, porque así estaban las cosas antes en 1830 o en 1837, que le costó la vida a León Iriarte y a su gente, y además también teniendo en cuenta
que internamente no solamente es esa relación externa de guerra, de conquista continua, sino también interna. Tenemos una problemática importante. El estatutismo y autonomismo en realidad es un eufemismo que limita completamente los derechos y las libertades. En todos los ámbitos se intenta a través de ese autonomismo modificar la realidad, hacer un tejado jacobino en el que todo tiene que entrar. O sea, desde la economía, la cultura, la lengua y todo lo que de alguna manera supere ese límite es destruido y hasta incendiado, ¿no? Puede ser la destrucción que hemos visto, por ejemplo, de los grafitos de Iruña Velilla o de la Plaza del Castillo. Y bueno, y el otro punto sería que también denunciar la falta de respeto de la Iglesia española y de Roma con connivencia con las españolas a la Iglesia navarra. La Iglesia navarra en 1523 fue anulada y eso hay que volverlo a decir. Y por último, también el respeto democrático y acabar con la barbaridad de las divisiones de esta sociedad con fronteras impuestos en provincias, en Saspiabat, que en realidad son argollas que dividen y limitan las libertades. Bueno, Tomás, gracias por ponernos en situación, cuál fue la realidad navarra que teníamos. Y bueno, pues ahora le doy la palabra a Xavier. No sé asko bai Xavier Mina elkarteari eta Tomasi Iboni bere aurkezpenegatik eta zuei guztiei hemen egoteagatik jakina beti da niretzat behintzat oso atsegina Iruñan egotea. Nik donostiarra naiz, baina bueno, Donostia egia esaten badet jaiotzez ni Madrilen jaio nintzala, istripu batean esaten dut askotan, baina Madrilen jaio nintzala. Baina beste aldetik ere sentitzen naizela itsasoko naparra naizela. Beraz, bueno, hori Gipuzkoan toki askotan ez dute onartzen edo ez dute ulertu nahi, baina nik uste, bueno, behintzat nire bihotzean hor dago eta behin hemen Iruñan egonda esan behar da, ez? Bueno, daba las gracias, por supuesto, a los organizadores, a Tomás y a Ivonne por la presentación y a todos por estar aquí. Y bueno, decía un poco en tono irónico que efectivamente, aunque yo soy donostiarra, pero nací en Madrid, por lo tanto pues soy un donostiarra un poco heterodoxo, en el sentido en que soy claramente vasco y navarro del mar, y así me siento, pero bueno, no puedo evitar reconocer el haber nacido en Madrid y eso, bueno, pues para bien o para mal, pues seguramente, en fin, me ha mostrado visiones positivas y negativas de todo lo que nos rodea, ¿no? Pero en todo caso lo que quería subrayar es esa idea de navarro del mar, que estando en Iruña pues creo que era importante y que efectivamente en Guipúzcoa hay mucha gente que a veces no comprende o no sabe a qué nos referimos con esa idea de la Navarra marítima, pero estando aquí evidentemente creo que todos reconocemos esa idea y que es parte un poco del debate que se quiere suscitar. Bueno, dicho esto, lo que yo quería hacer, un poco tratar de ligar un poco lo que es la contextualización histórica que ha hecho Tomás, pues más con la situación actual desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista también jurídico personal, ¿no? Personal de Xavier Ezeizabarrena, bueno, pues que bebe de distintas fuentes y que seguramente, bueno, pues trata de contestar algunas preguntas que no siempre son fáciles de contestar y que seguramente hoy tampoco terminaré o terminaremos de contestar, ¿no? Pero que son parte, yo creo, del debate que estamos viviendo en distintos ámbitos jurídico-políticos, a día de hoy sobre todo en Cataluña, como sabéis, y seguro que Héctor nos dirá algunas cosas de lo que sucede en Cataluña, pero bueno, en la realidad nuestra más cercana, bueno, pues en lo que es para muchos la Navarra plena o Nafarroa Osoa o Euskal Herria en su conjunto, ¿no? Con una estructura que sabéis que es compleja y que se ha ido forjando en los últimos siglos hasta hoy, bueno, pues como fruto también de ese debate, ¿no? Como fruto del pacto, según algunos, como fruto de la imposición también, como bien recogía Tomás ahora mismo, en fin, como fruto de muchas cosas, pero que nos ubica en una situación de dificultades, pero que yo creo que a día de hoy, bueno, pues sí refleja o podemos reflejar un cierto optimismo, ¿no? En lo que puede ser la situación de esa Navarra plena o de Euskal Herria en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es un poco encauzar esa idea de conquista o libre decisión, o libre determinación, o derecho a decidir, ¿no? Pues al final son maneras
formas entiendo yo, de abordar un concepto que más o menos es similar, pero que efectivamente puede haber percepciones diferentes, tanto por nosotros como seguramente por Madrid, por España y por otros lugares, bueno, de lo que es, al fin y al cabo, yo creo, lo que apuntaba en buena medida Tomás, ¿no? La recuperación de la soberanía o la recuperación del poder político. ¿Hasta dónde se puede recuperar el poder político? Pues eso también creo que es objeto de debate, ¿no? Y algo diré sobre ese particular, porque a día de hoy entiendo yo, y creo que, en fin, buena parte de los autores que mejor conocen esta materia, el poder político ha cambiado mucho en los últimos siglos, ¿no? Y el poder político a día de hoy es difícil observar realmente o reconocer que haya un poder político pleno en un Estado o en una comunidad política, sino que el poder político poco a poco se ha ido diluyendo y tenemos, bueno, pues distintas comunidades políticas con distintos niveles de poder político seguramente, pero una especie de soberanía entre comillas compartida, ¿no? Por lo tanto, esa sería una primera cuestión que creo que habría que abordar y que en el contexto español general, desde luego, no se ha abordado. Yo diría que en el contexto vasco de Euskal Herria pues también tendríamos que abordar, porque tampoco hemos terminado de abordarlo, ¿no? Me refiero a temas como Europa, la propia Unión Europea, los derechos humanos, etcétera. Es decir, no hay un poder único que determine nuestra soberanía a día de hoy. Eso no impide o no debe impedir que queramos recuperarla, ¿no? Y tener mayores cotas de poder político, pero es importante también que subrayemos el hecho de que efectivamente, bueno, pues nos movemos en un contexto diferente al del siglo XIX o al del siglo XX. A día de hoy la soberanía o el concepto de soberanía ha cambiado claramente, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo trato de ligar esta cuestión en el caso de la Euskal Herria plena o de la Navarra plena, como decía Tomás, con la idea de los derechos históricos, con la idea de los derechos históricos del pueblo vasco o de Navarra en su conjunto. ¿Por qué? Porque también nos guste más o menos, a mí no me gusta particularmente, pero el ordenamiento jurídico que tenemos en este momento, en el caso de Hegoalde, bueno, pues está en la Constitución. Yo evidentemente soy nacionalista vasco y abogo por paulatinamente poder alcanzar esa independencia que tanto anhelamos, de todos nuestros herrialdes juntos y a una, pero efectivamente también soy consciente de las distintas percepciones que hay sobre ese particular en los distintos territorios, ¿no? Y entonces, bueno, también como jurista y aplicador del derecho, no tengo más remedio que, no digo someterme, pero sí ser riguroso en el sentido de que efectivamente a día de hoy hay una Constitución en vigor. Nos gustará más o menos, pero también somos parte de la Unión Europea y yo creo que esa Constitución, y esta tesis no es estrictamente mía, sino que hay autores que la han trabajado mucho más, como Miguel Herrero de Miñón y seguramente nuestro querido Demetrio Loperena, a quien algunos seguro que conocíais, que nos dejó hace un par de años. Bueno, pues veían en esa idea de los derechos históricos, en la adicional primera de la Constitución, un reconocimiento real de subjetividad política, ¿no? para Euskal Herria en su conjunto, porque habla claramente de los 4 territorios forales, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa es una primera mención que yo creo que nos sirve claramente para determinar el quién, ¿no? Voy a tratar de ser muy sintético en el sentido de tratar de responder las 5 preguntas clásicas que se puede hacer cualquier persona cuando quiere resolver un problema, ¿no? El quién, cómo, cuándo y para qué, básicamente, ¿no? Entonces, el quién yo creo que está claro, otra cosa es cómo lo vayamos a denominar, si va a ser, como decía Tomás, pues la Navarra plena o Euskal Herria o los territorios forales, o en la mención, por ejemplo, del Lehendakari Urkullu, que será más o menos afortunada, yo eso no lo voy a prejuzgar, pero esa idea de nación foral. Efectivamente, como decía Tomás, pues a veces en política se juega con la semántica para buscar eufemismos cuando no se quiere llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y esto es bastante habitual. Ahora se habla mucho del derecho a decidir, ¿no? Constantemente lo oímos en todas partes. El derecho a decidir, en términos jurídicos, es el ejercicio de la libre determinación, no es otra cosa. Entonces, bueno, yo como jurista lo digo así de claro, ¿no? No me gusta llamar a cosas que ya tienen un nombre de una manera diferente. Si tenemos la libre determinación, existe y está ratificada por todos los estados más o menos solventes de la comunidad internacional, creo que ese es el concepto jurídico que debemos utilizar. Luego lo podemos socializar a través del derecho a decidir o de otras fórmulas, pero en todo caso, insisto, entiendo que el quién, el sujeto político, está determinado. Otra cosa es que efectivamente España también tiene su subjetividad política y que nos va a negar, ¿no? Como niega a Cataluña, como nos va a negar a Euskal Herria en su conjunto, ese ejercicio. Otra cosa serán las vías que podamos abrir, ¿no? Por lo tanto, esa primera
mención yo creo que es importante, ¿no? El quién. Y entonces, por lo tanto, ahí surgiría esa vía que yo creo que es posibilista, que es plausible, que tiene sus dificultades y que implica la idea de pacto. También como sugiere el título de la reunión o, digamos, de la conferencia o de la mesa redonda, ¿no? Bueno, pues en esa idea de los derechos históricos hay un concepto de pacto. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Bueno, pues que la otra parte del pacto, efectivamente, como conocemos, Madrid parece que no está dispuesta a pactar. No está dispuesta a pactar y no quiere hablar de soberanía con el pueblo vasco, con Euskal Herria o con la Navarra plena. Ese es un dato, yo creo que objetivo y tendrá que resolverse en el medio o largo plazo, ¿no? Pero bueno, el quién está determinado e, insisto, hay una subjetividad política para mí muy clara en la adicional primera de la Constitución, que además reconoce unos derechos políticos, una subjetividad política a un pueblo que tiene esos derechos con carácter previo a la propia Constitución. Y esto también es relevante, es decir, la tesis de que la Constitución no va a esos derechos o los crea, no, los ampara y los respeta, pero esos derechos preexisten, son anteriores a la Constitución, por lo tanto yo creo que hay una legitimidad política clara. Otra cosa es que esto se pueda pactar con el Estado o no. Efectivamente, a día de hoy no hay condiciones para ello porque no hay voluntad política. Luego podríamos hablar también muy brevemente del qué, ¿no? Algo he dicho, el objetivo es la soberanía, pero insisto, la soberanía también tenemos que precisar, y no me da tiempo a abundar más sobre esto, seguramente en el debate. Habrá que precisar qué es la soberanía a día de hoy, en el año 2015, casi 2016, porque no es la del siglo XVIII. Y yo creo que se pueden poner los ejemplos que uno quiera, pero, en fin, ¿Francia es un Estado soberano a día de hoy? Bueno, pues es un Estado soberano en 2016 en los términos que hay soberanía en 2016. Y yo no creo que es un Estado soberano Francia, ni España, ni el Reino Unido, entre otras razones porque hay decisiones fundamentales macropolíticas que se les imponen desde arriba, desde la Unión Europea o desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a Francia, a España, al Reino Unido, a Alemania, etcétera. O podemos poner el ejemplo de Grecia, ¿no? ¿Grecia es un Estado soberano? Yo sostengo que no es un Estado soberano, es un Estado claramente intervenido. Por lo tanto, el qué en potencia está claro, pero tendremos que precisar qué nivel de soberanía vamos a querer, o si es, por ejemplo, dentro o fuera de la Unión Europea, porque son parámetros diferentes. Por lo tanto, ese aspecto hay que abordarlo, pero en todo caso yo creo que sí coincidimos en que efectivamente queremos alcanzar esa soberanía política dentro de los límites que tiene la soberanía en la actualidad. Y para mí, al menos, dentro del límite muy claro de los derechos de las personas. Es decir, que no haya un ejercicio de la soberanía, como han pretendido algunas corrientes políticas de distinto sesgo, que implique violar los derechos de las personas. En ese caso yo desde luego no emprendería el viaje. Si la soberanía de un Estado, como también ha sucedido en ocasiones y sigue sucediendo con el ejercicio del poder político que utiliza España en ocasiones, se pretende imponer por encima de los derechos de las personas, yo no quiero ese viaje. Pero no quiero ese viaje ni para España, ni en su caso para una Euskal Herria con su Estado propio. Creo que soy bastante explícito y claro en ese sentido. Límite fundamental, los derechos de todas las personas. Por lo tanto, ahí tendríamos también el qué. El cómo lo he citado un poco de manera, en fin, de manera indirecta, ¿no? Yo creo que el cómo, a día de hoy, partiendo del ordenamiento, podría ser esa vía de Herrero de Miñón y de Loperena y de algunos otros autores de la adicional primera, porque nos afecta a los 4 territorios de Egualde. Por lo tanto, nos da una legitimación política común, ¿no? Ahora cuando, por ejemplo, en campaña se está diciendo, como de vez en cuando surge, ¿no?, la idea de derogar la famosa transitoria cuarta, bueno, pues esto podrá tener el interés que tenga para algunos, pero a mí me parece más o menos irrelevante, porque los 4 territorios, de hecho, tienen una subjetividad política propia en la adicional primera, ¿no? Por lo tanto, lo importante para mí es esa subjetividad política, más allá de lo que diga o deje de decir la transitoria. Si hay voluntad política de los 4 herrialdes, ¿por qué no van a poder conformar una comunidad única o una comunidad propia o un sistema de relaciones internas democráticas y legítimamente elegidos? Por lo tanto, esa sería una vía, ¿no?, la adicional primera, con su margen de actualización, porque la propia Constitución dice que se puede y se debe actualizar. Se debe actualizar, cosa que no se ha hecho más que en 2 ocasiones, en el Estatuto de Gernika y en el amejoramiento navarro, que ni siquiera ha sido refrendado por esta parte de Navarra, ¿no? Por lo tanto, eso es de sobra conocido. Pero habría esa vía y luego tendríamos la vía también, bueno, pues también plausible internacional de la libre determinación, que no es ninguna quimera ni algo inexistente como sostienen algunos. Es un derecho reconocido desde los pactos internacionales del año 66 y que últimamente, bueno, pues de manera muy pacífica y muy democrática,
han esgrimido y han desarrollado naciones, bueno, como Escocia a día de hoy, bueno, como Cataluña con un proceso diferente, pero en el caso escocés claramente pactado entre las dos partes, y también en el caso de Quebec y Canadá, con un ejercicio también paccionado de esa libre determinación. Luego, yo creo que los ejemplos existen, están ahí y son perfectamente plausibles. Otra cosa es que haya mayorías políticas suficientes como para abordar estas cuestiones, y acuerdos políticos suficientes entre las grandes familias políticas de este país, ¿no? Cosa que es un poco yo creo que el kit de la cuestión, ¿no? Resolver internamente si realmente existe esa voluntad por parte de una mayoría sólida, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tendríamos más o menos definidos, no digo que haya respondido a todas las preguntas, pero sí el qué, sí el cómo con esas dos posibles vías. Algo muy importante que a veces se soslaya es el para qué, y yo creo que esto hay que subrayarlo, ¿no? Porque a veces hablamos en términos de determinación política, porque sí, porque hay que determinarse políticamente. Esto puede estar bien, pero a mí no me convence tampoco. El para qué hay que decir, para qué uno quiere ser comunidad política, y yo creo que hay que explicarlo, de la misma manera que Cataluña explica que quiere ser Estado en el mundo para vivir mejor, para tener mejores recursos, para tener mejores servicios sociales, para tener un mejor sistema universitario, para que desde Madrid no soslayen su identidad política, etcétera, etcétera. Hay que decir para qué una nación quiere ser nación, no basta solamente con ejercer la libre determinación, y yo creo que hay que dar esos parámetros para que se respeten los derechos, para crear mayores cotas de bienestar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el para qué también aparecería claro. Hemos citado también el quién, la subjetividad política. Nos faltaría el tema de Iparralde, evidentemente, que habría que también resolver, pero yo no tengo una receta para ese aspecto y a día de hoy, en fin, creo que todos, quien más, quien menos, conoce Iparralde en la actualidad y bueno, ha habido avances significativos, pero no creo yo que a día de hoy todavía, quizás en un futuro no muy lejano, bueno, pues todavía la conformación de un Estado vasco, de momento, no parece que sea una prioridad política para los ciudadanos de Iparralde, al menos mayoritariamente. Ojalá lo vayamos consiguiendo, se van consiguiendo avances, ¿no? Por lo tanto, también esa sería parte del quién, de quién debe y cómo debe ejercer esa libre decisión o esa libre determinación. Y por último, bueno, pues he dejado seguramente la pregunta que muchos estarán pensando en sus mentes en este momento, que es el cuándo, ¿no? El cuándo, pues efectivamente, no lo sé, yo no me atrevo a vaticinarlo, ¿eh? El cuándo es algo realmente complejo por la propia complejidad de nuestra sociedad, pero yo creo que las vías jurídicas existen, la legitimidad política también, y el cuándo dependerá seguramente del momento en el cual pues, las grandes familias del nacionalismo vasco en su conjunto adopten el acuerdo mayoritario, fuerte y sólido de emprender ese camino. Yo creo que los avances en los últimos años son positivos. Por primera vez en la democracia podemos decir que la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra tienen gobiernos, en fin, no digo absolutamente homogéneos, pero que sí abogan por poco a poco ir adquiriendo o recuperando mayores cotas de poder político. Es la primera vez que hay, como es conocido, pues una presidenta de comunidad foral, en este caso, cercana a esa idea, y por lo tanto yo creo que es un momento, bueno, pues singular, único, pero que tenemos que ir trabajando poco a poco y con tiento, ¿no? Y eso, pues decirlo en Navarra es una obviedad, pero yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Por lo tanto, bueno, esos serían un poco los parámetros donde yo planteo el debate. Y a partir de ahí, bueno, pues espero que luego podamos entrar en materia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavi. Héctor. Buenas tardes, gracias, Eskerrik asko, por invitarme a esta mesa redonda. Gracias al moderador. Yo también te quería agradecer, Tomás, tu iniciativa de permitirme participar en este acto a través de la Asociación Xavier Mina, en la que ayer impartí una charla, o sea que si hay alguien de la asociación que vino a la charla de ayer, a lo mejor verá que me repito un poco, pero bueno, tampoco no tenemos tantas ideas como para poder exponer todo el elenco 2 días sucesivamente. Bueno, y a lo mejor te ha faltado cuando leías en mi currículum decir que yo a lo mejor también soy navarro del Mediterráneo, ¿no? Navarro marítimo del Mediterráneo, porque bueno, hasta allí también llegasteis
a través del Ebro y se encuentran distintas improntas, ni que sea topográficas, en las raíces profundas del país, ¿no? en el nomos de la tierra, que a lo mejor también hunden sus raíces pues aquí mismo, ¿no? Con lo cual seguramente también somos mucho más plurales de lo que creemos. El tema de la sesión se refería al llamado Convenio Navarro, y tal y como se ha planteado la cuestión, a mí me parecía que existe todavía, y creo que todavía está presente aquí, una cierta idea de relación bilateral con el Estado español que puede trazarse, como se está intentando trazar ahora, desde la perspectiva de una Navarra global, o puede plantearse desde la perspectiva constitucionalmente vigente de dos comunidades autónomas que tienen una relación más o menos bilateral con el Estado español, al menos en lo que respecta al sistema financiero. Si en estos momentos en Cataluña, en el 27 de septiembre, 2 millones de personas votaron por la ruptura, no solo por la independencia, sino por una independencia rupturista, porque por una idea de una consulta votaron muchos más. Pero si votaron 2 millones por la independencia unilateral, es porque ya hace tiempo que ha quedado claro que no hay relación bilateral posible con el Estado español. Es decir, a lo mejor lo que aquí todavía se mantiene con un cierto atisbo de esperanza, allí ya hace tiempo que lo hemos dejado al margen. Y el primero que nos dijo que la relación bilateral no existía fue el máximo intérprete de la Constitución española, que es el Tribunal Constitucional Español. Y lo hizo en la famosa sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 28 de junio de 2010. Hasta entonces, si el independentismo no había cuajado en la sociedad catalana, era porque todavía había la fantasía en sectores importantes de la población que esto era un acuerdo. Era un acuerdo entre dos entidades más o menos iguales, que surgió en el marco de la idealizada transición, y que este acuerdo venía encarnado por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Qué sucede? Que a unas cuantas fuerzas políticas y a la Generalitat de Cataluña, presidida por Pasqual Maragall, no se le ocurre otra cosa que reformar el Estatuto del 79, sin saber exactamente para qué lo van a reformar, pero se embarcan en esta aventura y al final resulta que de esta aventura lo que hemos sacado es que teníamos que ser independientes, ¿no? Con lo cual hay que agradecer a Pasqual Maragall y a otros que sin saber mucho nos metiesen en estos derroteros, pero así sucedió porque, claro, se votó un estatuto en el Parlamento de Cataluña, se votó un estatuto en las Cortes Generales recortado, como consecuencia del pacto de un señor que ahora es un independentista radical, cosa que también es de agradecer, y el pueblo de Cataluña votó, que además es la única oportunidad que tiene el pueblo de Cataluña de votar algo como tal. Y luego sucedió que, y por tanto, hasta el momento en que el pueblo de Cataluña vota, pues sí, parece que es una cuestión de un acuerdo, de un convenio, de acordar el marco político de
la nación catalana o al menos del Principado de Cataluña. Claro, entonces llega el Tribunal Constitucional y dice lo siguiente en esta sentencia de 31/2010 de 28 de junio. Ahora bien, analizando si es constitucional el hecho de que la relación, como ponía en el estatuto, pueda establecerse de carácter bilateral. Ahora bien, incluso en la única relación posible, la de la Generalitat con el Estado central o general, dicha relación, amén de no ser excluyente de la multilateralidad, como el propio precepto impugnado reconoce, no cabe entenderla como expresiva de una relación entre entes políticos en situación de igualdad, capaces de negociar entre sí en tal condición, pues como este tribunal ha constatado desde sus primeros pronunciamientos, nosotros, el pueblo de Cataluña, se había creído la fantasía del acuerdo, pero el Tribunal Constitucional ya lo había dicho en el año 81 que esto no iba por aquí. El Estado siempre ostenta una posición de superioridad respecto de las comunidades autónomas. Por tanto, la relación no es una relación entre iguales, no es una relación de pacto, no es una relación de foedus, ¿no?, de federalismo, sino que es una relación de dominación. Y esto el propio Tribunal Constitucional te lo dice cuando se está cargando la norma aprobada en referéndum por el pueblo de Cataluña. Por tanto, según la estructura constitucional vigente, ni hay nación catalana, ni hay pueblo de Cataluña, ni hay atributo de soberanía alguno, ni hay nada de nada. Y por tanto no hay situación de igualdad, no hay acuerdo, no hay pacto, no hay nada. ¿Y esto por qué lo digo aquí? Porque claro, si alguien tiene la tentación de pensar que el sistema constitucional español reconoce algo de este tipo para la Navarra, sea la grande o la pequeña, pues me parece que es alimentar una fantasía más que en su día supongo que el Tribunal Constitucional pues constatará cuando sí se produce algún intento de reformar por parte de Navarra el sistema constitucional vigente, sea en la línea del derecho a decidir, sea en la línea de reformar la financiación o sea en la línea que sea. Porque claro, no son más tanto la Navarra pequeña como la Navarra grande. La Navarra pequeña es una comunidad autónoma y la Navarra grande son dos comunidades autónomas. Y por tanto, son lo que dice el Tribunal Constitucional. Este tribunal ha constatado desde sus primeros pronunciamientos el Estado siempre ostenta una posición de superioridad respecto de las comunidades autónomas. Entonces, hasta que no se trascienda la estructura constitucional con una definición de los términos establecida desde la propia nación, es decir, hasta que no se actúe de forma unilateral, no habrá un cambio de estatuto político. Porque ahí la trampa, esto ya digo que lo dije ayer, pero bueno, me repito, disculpas por los que estuviesen ayer, ahí la trampa es que el Estado español, a través de su sistema constitucional y a través de quien interpreta su sistema constitucional con carácter máximo, que es el Tribunal Constitucional, te está diciendo lo que eres. Con lo cual, el primer paso para ejercer los atributos de soberanía es definirte tú mismo. Es definir la nación que eres al margen del sistema constitucional. Es decir, planteando una ruptura, que, dicho sea de paso, es como se han hecho la mayoría de independencias del mundo mundial. Y de hecho, los que han intentado no hacerlo así, como por ejemplo los escoceses, han fracasado, ¿no? Porque claro, si más o menos estás en un Estado que te reconoce un carácter nacional y una cierta relación de bilateralidad y te deja hacer un referéndum, pues mira, puede ser que te salga que no a la independencia. Pero justamente nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de que el Estado español es inconcebible más allá de una defensa cerrada de la unidad nacional,
de la soberanía nacional radicada en el pueblo español en carácter unitario y del Santiago y Cierra España. Con lo cual, y que son incapaces de federalizar nada, ¿no? No han federalizado nunca ni un vagón de la Renfe ni una compañía de la Guardia Civil. Por tanto, no van a federalizar ahora ni van a dar más poder y más dinero a quienes ellos no consideran parte de su nación. Por lo tanto, nunca habrá una reforma constitucional para favorecer a la Navarra grande o la pequeña o para favorecer a la Cataluña, y ni mucho menos habrá una reforma constitucional en la que pues una pensionista de Palencia decida permitir que los catalanes o que los navarros tengan la posibilidad de depositar un voto para la independencia. Porque una reforma constitucional de este calibre requiere un referéndum, ¿no? en el conjunto del Estado español. Con lo cual, la única solución es poner el turbo y construir un Estado, construir las estructuras de Estado y obtener el reconocimiento internacional. Y obtener el reconocimiento internacional, tengas el 50% de los votos, tengas el 47% o tengas el 70%, porque esto da un poco igual. A los estados lo que les interesa es que tú tengas el control sobre el territorio, tengas la población obedezca las leyes que emanan de las instituciones de esa nación y tengas un sistema de relaciones internacionales que te permita pues, ser reconocido en los distintos foros. Y eso es todo. Ahora, que eso exige sacrificios, sí, y lo que tenemos que preguntarnos es hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos para que nuestra nación alcance la libertad. Muchas gracias. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde hingo. Ego